Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, 6 de la mañana con 30 minutos. Gracias a usted por estar con nosotros a esta hora de la mañana, 6 con 31 ahora. Bienvenidos a una edición más de su programa Diálogo con Ernesto López, correspondiente a este martes 6 de abril. Una fecha muy importante para todos los escolares, el reinicio de las clases de manera gradual y sobre todo semipresencial, tal y como lo estaba conversando el día de ayer con la ministra de Educación, Carla de Varela, en mi programa de radio, y en la que también hablábamos sobre el proceso de vacunación y preparación que tienen los diferentes centros escolares para poder de alguna manera reiniciar el periodo de clases de manera opcional, en este caso esperando también que poco a poco todo vaya entrando a la normalidad. Así es que desde ya, a usted, padre de familia, a todos aquellos, de alguna manera hay que hacerles hincapié de la necesidad de mantener ese protocolo de sanidad para evitar más contagios por el COVID-19. Bienvenidos. Esta mañana hemos desde luego escogido un tema que tiene que ver precisamente cómo el enviado especial de Estados Unidos inicia una gira por Centroamérica. El día de ayer, Ricardo Zúñiga llegó precisamente a Guatemala en el inicio de una gira de 4 días que también lo llevará a El Salvador para abordar las causas de la migración irregular. Y sobre todo también porque tras este, digamos, punto de agenda que ha planteado los Estados Unidos, cabe resaltar que uno de los aspectos medulares es cómo lograr detener el tema migratorio. Con el correr del tiempo se ha venido desarrollando una serie de acciones y la gran pregunta que se establece es ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que no ha funcionado? Hay varias versiones que se generan alrededor del tema, sobre todo porque algunos funcionarios estadounidenses sostienen que uno de los más grandes problemas por los cuales la migración no se contiene es porque la cooperación y el dinero que se envía a países del Triángulo Norte, que lo establece Guatemala, Honduras y El Salvador, llega a manos y se convierte desde luego en corrupción. Así es que este es un tema que vamos a abordar precisamente también con nuestros invitados de hoy. Quiero darle la más cordial bienvenida a Rafael Ernesto Goches, economista y columnista del periódico La Prensa Gráfica. Rafael, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto, encantado. Gracias. También quiero darle la más cordial bienvenida acá en nuestro set a Abraham Ábrego, director de litigio estratégico de Cristo Sal y experto en temas migratorios. Gracias por acompañarnos, Abraham. Buenos días, Ernesto, gracias por la invitación. Qué bueno tenerlos acá para hablar precisamente sobre estudiar un poco estos fenómenos que a lo largo del tiempo se han convertido en el gran dolor de cabeza para los Estados Unidos y de la cual hemos visto de acción tras acción y al final los resultados parece ser no ser satisfactorios. Bueno, de hecho ahí tenemos desde luego los resultados estadísticos y también esos cuadros de tragedias que en algún momento nos envuelven y nos seguimos preguntando, bueno, tenemos el derecho de emigrar, tenemos derecho a poder de alguna manera buscar ese sueño americano a costa de qué. Esa es una de las grandes preguntas. Los dejo entonces con esta apertura de análisis y sobre todo también en el contexto, Rafael, de un artículo que se publicó ayer en el periódico La Prensa Gráfica, en la cual se titula Éxodo, un dolor de cabeza, escrito por tu persona, Rafael, y en la cual dice el reto es pasar de la teoría a la práctica. Veamos, Rafael. Sí, Ernesto, la migración es un fenómeno multicausal y por lo tanto intervienen diferentes factores y actores y lo hace bastante complejo. El otro elemento importante a considerar es que la solución trasciende lo nacional, es decir, ningún país por sí solo va a poder solucionar el problema que se da alrededor de la migración. Es decir, ni Estados Unidos por su propia cuenta, ni México, ni Centroamérica individualmente van a poder solucionar y hacerle frente a este fenómeno. El otro punto que es sumamente importante es poder diferenciar los aspectos inmediatos a los
a las causas determinantes de la migración. ¿Qué quiero decir con esto? Hay aspectos en los cuales se necesita acción inmediata. Por ejemplo, las personas migrantes más vulnerables o que se encuentran en la frontera o en solicitud de asilo. En fin, ahí se necesita una respuesta inmediata, dado que en enero y febrero se aumentó bastante el número de personas, dentro de las cuales hay menores no acompañados, y eso lo vuelve un drama humano. Pero por otra parte están los fenómenos o las causas que determinan la migración, y ahí tenemos pobreza, violencia, tenemos la parte de vulnerabilidad ambiental, corrupción, que son aspectos que requieren una respuesta diferente, una acción duradera, ya que son aspectos que no se van a resolver de la noche a la mañana. En ese sentido, estamos frente a un fenómeno sumamente complejo, pero que es importante abordarlo. Recordemos que en estos momentos, por ejemplo, el presidente Biden delegó en la vicepresidenta Harris liderar, digamos, la crisis humanitaria que se está gestando en la frontera sur. Sin embargo, mientras altos funcionarios mexicanos y norteamericanos discuten alrededor de un plan regional de corto y largo plazo, en la práctica lo que sucede, por ejemplo, es contingentes de agentes migratorios en la frontera de Guatemala y México, y el caso tan lamentable de la compatriota que muere en manos de autoridades mexicanas. En este sentido, es bastante difícil, digamos, poder armonizar lo que son los intereses de Estados Unidos, de México y de Centroamérica, pero ahora se brinda una oportunidad, yo diría, histórica, en la cual se pueden poner sobre la mesa justamente cómo se abordan las causas determinantes de la migración. Yo creo que esa es la oportunidad, digamos, para poder proponer y construir una respuesta integral y efectiva a este fenómeno tan complejo. Recordemos que hace 2 años la CEPAL justamente presentó un plan de desarrollo para el sur de México y Centroamérica, un plan con un enfoque de desarrollo, pero que no tuvo la respuesta en su momento por parte de, digamos, la administración estadounidense. A ver, bajo el énfasis y el interés que los Estados Unidos han tenido con el tiempo, Abraham, y también para Rafael, este choque de opiniones entre la congresista y el gobierno salvadoreño sobre el tema de la migración, ¿tiene alguna razón de haber llegado a tales extremos de enfrentamiento? Aunque ya por último entiendo que la postura de la congresista estadounidense de origen guatemalteco bajó de tono y hizo ciertas aclaraciones también. A ver, ¿cuál es tu análisis a esa parte política, diplomática, si lo queremos ver, frente a este fenómeno real de la migración en Centroamérica? Sí, bueno, yo veo que el discurso entre los funcionarios de Estados Unidos con El Salvador ha ido adquiriendo nivel que no habíamos visto antes. Generalmente ha sido un lenguaje bastante diplomático, con algunos embajadores o embajadoras en ciertos momentos criticando algunos aspectos, pero no habíamos visto este tipo de enfrentamientos. Creo que eso deviene del deterioro de la relación, sobre todo con el presidente Bukele. Hay que recordar los sucesos del año pasado. También hay mucha retórica del presidente donde prácticamente se refiere a la misma congresista, a funcionarios, en forma muy crítica. Entonces creo que esos factores que ya venían en el desgaste que ha tenido el año pasado el gobierno de Bukele, sobre todo desde lo que pasó el 9 de febrero del año pasado, aparte del tipo de discurso que ha tenido Bukele, sobre todo más alineado con las políticas de Trump, creo que eso ha sido factor que ha ido subiendo el nivel. Obviamente que esto, como decía Rafael, para solucionarlo se requiere una articulación
no solo de El Salvador, sino que de los países. Por lo tanto, esperemos que este nivel de confrontación baje, porque se requiere la colaboración entre gobiernos y sociedad civil. Entiendo que el enviado especial Ricardo Zúñiga está por llegar, no sé si hoy o mañana, ¿verdad? Porque ayer arribó precisamente a Guatemala. Y uno de los primeros aspectos elementales de estas reuniones es una agenda privada con algunos líderes. Entiendo que con los presidentes lo va a hacer con el presidente Yamatei. Y me imagino que también lo va a tener con El Salvador, Rafael. Sí, yo creo que hay dos elementos bien importantes a considerar. Uno es que en este esfuerzo de armonizar, digamos, los intereses de los países que intervienen, hay una diferencia cualitativa importante. Hay países de origen, hay países en tránsito y hay países de destino. Es decir, por ejemplo, en el caso nuestro somos más un país de origen. México es tanto un país en tránsito como también un país de origen, en el sentido de que hay muchos miles de mexicanos que también emigran hacia Estados Unidos. Y Estados Unidos como un país de destino. En ese sentido, ahí es importante, digamos, considerar toda la normativa internacional alrededor de los migrantes, por cuanto es fundamental el respeto de los derechos para las personas migrantes. Ese punto es importante, digamos, en la forma de cómo se van a abordar este fenómeno próximamente. El otro aspecto que yo creo que es bien importante con respecto al punto de lo que se va a analizar en estos momentos es justamente cómo se combina, digamos, porque aquí hay un giro de la política norteamericana en estos momentos. Recordemos que en la anterior administración, por ejemplo, el esfuerzo que hizo con muchos de los países, incluido México, fue una militarización de las fronteras. Y en este sentido ahora se da un giro en términos de que se abordan o se ponen sobre la mesa la discusión de los problemas estructurales del país. Y ahí entonces entra toda una discusión importante para el caso, digamos, para El Salvador, que está altamente endeudado y que requiere, digamos, del financiamiento internacional para responder a esta problemática. Y lógicamente que Estados Unidos tiene un rol significativo, digamos, en las políticas del BID, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, los cuales lo que está en el fondo también es que el modelo de desarrollo que ha estado en El Salvador realmente es excluyente e es insostenible. O sea, el modelo de desarrollo de El Salvador ha sido basado en la exportación de mano de obra y en la recepción de remesas. Entonces, ahí está un desafío sumamente complejo para el caso nuestro, en el cual es importante, digamos, poder diferenciar las respuestas inmediatas. Y termino diciendo, en El Salvador, hoy por hoy, en estos momentos, son dos elementos fundamentales que están determinando la política gubernamental. Uno es el control del COVID-19 y otro es la recuperación económica. Sin control del COVID-19 no es posible la recuperación económica. Y para la recuperación económica se necesita inversión. Ok, ya vamos a hablar un poco de ello. Entramos a una discusión bastante profunda, pero también a la vez yo creo, Ernesto, que es una oportunidad para poder abordar los problemas que por tanto tiempo se han postergado. Tocaste tú el punto, Rafael. Y Abraham, el elemento determinante de todo esto son 4.000 millones de dólares que nos prometió el gobierno de la actual administración Biden, y esto es de alguna manera el elemento que detona precisamente las inquietudes
de algunos funcionarios, como lo que mencionábamos de Norma y otros que han dicho de que en el caso de los países del Triángulo del Norte, y allí es donde salta la postura de El Salvador a través del presidente Bukele para decir por qué consideran narcoestados. Y aquí en el tema de Honduras, que está evidentemente judicializado el caso en Nueva York, con una sentencia al hermano del actual presidente. Para Guatemala también han habido grandes, acontecimientos judiciales, la extradición de varios funcionarios de la administración anterior, etcétera. Pero en el caso de El Salvador no. ¿Por qué hablar de narcoestados en este caso? Sí, yo entiendo que la congresista hizo declaraciones generales, habló de narcoestados y habló del tema de corrupción. Creo que en general hay dudas por parte del gobierno estadounidense de esta gestión con el manejo de fondos por parte de la gestión de Bukele, y eso a raíz de los casos que se han conocido y que están en proceso de investigación. Por lo tanto, yo creo, por lo menos no veo que haya un señalamiento directo. Habría que ver cuando se dé a conocer la lista Angels, qué tipo de vinculación con algunos funcionarios puede ver que tenga relación con narcoestados. Pero en general sí hay un problema en la región, creo que es similar de crimen organizado, con diferentes dimensiones y niveles, pero creo que eso lo va a apuntar sobre todo esta política estadounidense, de que va a hacer más énfasis en no tener relación con gobiernos que tengan relación con narcotraficantes o que tengan serios señalamientos de corrupción. Entonces creo que esto es, al final creo que es positivo en el sentido de que de alguna manera es una oportunidad para ver las causas estructurales que no han resuelto el problema de migración, y dentro de esas causas estructurales creo que el tema de corrupción es un tema fundamental. Entonces creo que es positivo. Creo que cualquier señalamiento que haga el gobierno estadounidense obviamente tendrá que basarse a partir de datos sólidos, y sobre todo lo importante es que el Estado salvadoreño, si hay señalamientos de corrupción, termina las investigaciones. Como pero hablar de corrupción no es hablar no específicamente de este gobierno. Para nadie es un secreto que la corrupción en el país ha permeado por largas décadas. Estamos hablando de las últimas por lo menos 3 décadas, ¿no? Quizás lo más sensible de este momento es la coyuntura con el COVID, que es muy sensible, y el tema de que los señalamientos de corrupción, en el caso del gobierno Bukele, están señalados con respecto a la administración de los fondos y el manejo de los fondos de la pandemia, ¿no? De la pandemia, y obviamente que eso hace dudar pues la cooperación internacional. De alguna manera también en la gestión Bukele vemos que se ha concentrado el tema de las entidades del manejo de la cooperación internacional, y hay resquemores sobre cómo se puede administrar por parte de este gobierno una cantidad de fondos elevados como los que pretende el gobierno de Estados Unidos. Entonces yo eso lo veo como, no es un problema solo de este gobierno, es un problema estructural que viene en el país, pero al que no se le ha entrado seriamente. Es decir, la solución del problema de corrupción estructural es un problema sistemático de cooptación de instituciones y de evitar que instituciones sean cooptadas por la criminalidad y la corrupción. Evitar eso, evitar retrocesos en el nivel de institucionalidad, y realmente que el sistema judicial sea independiente para investigar esos casos, me parece que es lo fundamental, y que de alguna manera el señalamiento estadounidense nos está diciendo que revisemos cómo ha sido el combate a la corrupción, no solo de este gobierno, sino que anteriores, y hay que resolverlo, porque si no tienes certeza de que los funcionarios que administran los fondos lo van a hacer en forma transparente y con rendición de cuentas, difícilmente se va a resolver problemas como los de la migración, ¿verdad? Entonces, creo que es una oportunidad, como dice Rafael, de entrarle con profundidad a esos temas. Entiendo que la visita del delegado de Estados Unidos es precisamente para profundizar en cuáles han sido las causas de la migración y hacer un diagnóstico sobre qué es lo que se requeriría. Ok, me llevó tu último elemento de esa palabra de causas, pero aquí de todos ya sabemos cuáles son las causas de la migración ilegal en el país y en los países de la región.
Sí, exacto. Quizás el análisis es que cómo se han tratado de resolver o qué se ha hecho, no se ha hecho para resolver esas causas. Yo creo que ese es el elemento claro, porque las causas las conocemos. Exacto. Creo que Rafael en su momento lo planteaba. Exacto. Pobreza. Hay un sentimiento emotivo también familiar que es el que te provoca a los salvadoreños emigrantes. O seguridad, por ejemplo, el tema de seguridad. A eso sumarle también el tema de la seguridad, pero... Desastres naturales, sí, etcétera. Sí. Pero ahí ves, por ejemplo, en desastres naturales, ves a las mismas comunidades de todos los años afectados por la vulnerabilidad ambiental. Entonces uno se pregunta, ¿qué políticas, programas, fondos se han destinado a resolver el problema de esas comunidades? ¿Y por qué no han logrado detener o contener la migración? Esa es la otra pregunta. Sí, y esos factores cómo afectan, ¿no? Ok, Rafael, sí. Sí, hay un elemento también que de la nueva política estadounidense a considerar en este fenómeno, y es que está abriendo, está incluyendo a la sociedad civil de Centroamérica para abordar esta temática. Eso creo yo que es un salto cualitativo en términos de entrar justamente a consolidar, digamos, la participación ciudadana y que va en línea en términos de una mayor transparencia en la gestión de los recursos. El otro punto yo creo sumamente delicado y complejo es que la oleada, digamos, de enero y febrero de migrantes hacia la frontera sur de Estados Unidos proviene, por ejemplo, no solo de los efectos de la pandemia, que sino justamente recordemos que hubo 2 huracanes en el 2020 que golpeó fuertemente a Honduras, a Nicaragua y a Guatemala. Y lo otro es que hay una falsa expectativa o creencia de que ahora es más fácil entrar y permanecer en Estados Unidos. Y esto está siendo aprovechado también por toda la red de traficantes de personas o de coyotes, como se conoce popularmente, y que hace complejo el problema. Y ahí es donde yo insisto de que uno de los aspectos estratégicos es poder diferenciar respuestas inmediatas para tratar la problemática de las personas migrantes en estos momentos, sobre todo los que están en las fronteras, y los niños, por supuesto, y lo otro es cómo se abordan los problemas estructurales. Y ahí yo creo que es donde está la oportunidad, digamos, de poder hacer un esfuerzo que trasciende lo nacional. Claro. Y hoy de la oportunidad de poder abordar de una forma integral, de una forma efectiva y humanitaria, es un fenómeno tan complejo como es la migración. Ahora, Rafael, la geopolítica ha llevado a Estados Unidos casi por lo general a estar más enfocado en contener sus problemas per se. Y a través de la guerra, pero también está este otro factor silencioso de la migración, que es el dolor de cabeza permanente de los Estados Unidos. La gran pregunta, y a lo que quiero llegar, ¿cómo si se ha logrado establecer fronteras imaginarias de seguridad, con el caso del programa de fronteras seguras que estableció la administración anterior, y este gobierno que llegó de Biden lo quitó inmediatamente? Si la focalización de aquellos lugares territoriales donde se supone que hay más migración se ataca con programas de ayuda y cooperación, no dan resultados, entonces, ¿qué rumbo puede haber? En este artículo que tú escribes el día de ayer y publica el periódico La Prensa Gráfica, tú hablas precisamente de 5 medidas que ayudarían, digamos, como a gestionar el fenómeno migratorio de una forma integral. ¿Me puedes hacer un resumen de eso? Sí, exactamente, Ernesto, un esfuerzo de síntesis por combinar las respuestas inmediatas de corto plazo con los aspectos estructurales. Les pongo un ejemplo. Urge para el caso atender y responder, digamos, el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y la atención de los migrantes más vulnerables, como es el caso de los menores. Eso es un aspecto que hay que atender hoy. Sin embargo, hay aspectos estructurales de fondo, por ejemplo, la pobreza que usted mencionaba, Ernesto. Nosotros, a la llegada del COVID,
había aproximadamente 2 millones de personas en situación de pobreza en El Salvador. Ahora, un año después, un estudio realizado por el BID justamente estima, digamos, que ha aumentado en 478,000 personas en situación de pobreza. Es decir, que un año después hay 2.5 millones de personas viviendo en pobreza. Este es un aspecto que requiere una revisión y una orientación de políticas sociales en El Salvador. La cuestión es que, por ejemplo, ¿cuál es el rol del Estado y cómo se relaciona el Estado con su población y territorio? Recordemos que por muchos años y patrocinado por el BID, por el Banco Mundial y por todas esas instituciones financieras internacionales, se desmanteló o se descuidó la función pública y se premió excesivamente al mercado. Y tuvimos fue una falta de oportunidades y una carencia de servicios básicos hacia la población que fue perdiendo el control territorial y fue ganado ese espacio, digamos, por bandas delincuenciales. Entonces, el problema, digamos, de la relación del Estado con la población y el territorio estuvo ausente por muchos años en El Salvador. Y allí es donde se vuelca, digamos, la necesidad justamente que si se quiere frenar la migración, se debe de mejorar la calidad de vida de la población en su lugar de origen. Y eso se llama desarrollo local. Y es un tema que en el país hoy por hoy no se sigue sin abordar con la profundidad y la seriedad que el caso... Interesante. Voy a detenerme en ese elemento porque yo creo que eso nos va a dar la pauta también para ir un poco aterrizando en ese factor próximo que tiene el tema de la migración. La migración, casi por lo general, es un factor que incide grandemente en el tema de los municipios y es un elemento clave en esto, ¿cierto, Abraham? Sí, es que lo que plantea Rafael es la contraposición al tema de seguridad, ¿verdad? Si el tema de seguridad tienes el problema del control territorial de pandillas, la inversa de ese problema es lograr superar ese problema y lograr el desarrollo local y las oportunidades para las comunidades. Si no se resuelve ese problema, como se plantea, difícilmente se va a lograr evitar que la gente migre por problemas económicos y por problemas de seguridad, que son los dos factores quizás más influyentes a la hora de determinar el desplazamiento de la gente. Pero también hay que recordar que esta movilidad es hacia afuera, pero también al interior. Entonces el tema del control territorial, de superar el problema de seguridad que plantean las pandillas, y lograr el desarrollo local es un problema que tiene que abordar la movilidad externa y la interna. Y la interna es un ciclo que está demostrado, el desplazamiento forzado, que al final es un ciclo que lleva a que gente desplazada internamente luego sale del país, regresa y es un ciclo permanente. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo, es una parte fundamental. Y la otra, que creo que el abordaje debería ser desde el lado de derechos humanos, que muchas veces no se plantea. Y el abordaje del derechos humanos, de la migración, es poner al centro al migrante y ver dentro del ciclo de la migración qué elementos el Estado debe garantizar la protección. Y ahí tenemos el tema de la prevención, por ejemplo, el desplazamiento. Cómo prevenir que la gente huya de los lugares por el tema de seguridad. Cómo evitar que la gente salga del país porque no tiene oportunidades. Entonces hay cosas que se pueden hacer a corto plazo y hay cosas que son más a largo plazo para problemas estructurales. Entonces yo creo que debe haber un plan integral de un Estado para abordar esos temas y lograr la migración, detener la migración irregular. Pero hay que recordar que el derecho a la movilidad es un derecho general de la gente de circular libremente. Y el tema es no tanto decir que los otros países no puedan recepcionar gente, porque el problema no es solo el país, el problema de la migración es global. Se calculaba que había más de 200 millones de personas migrando en el mundo. Entonces no solo se requiere que los países resuelvan el problema, sino que la solidaridad
internacional, porque habrá países en los que se requiere esta solidaridad para atender a, por ejemplo, personas que andan huyendo por problemas de seguridad o porque el Estado no les ofrece protección. Entonces, este derecho de asilo, el derecho de refugio, es un derecho que en los últimos años se ha negado, se ha obstaculizado, y creo que no debería ser así. Debería haber un complemento entre políticas nacionales para evitar la migración irregular, pero también todos los estados estar abiertos a respetar este derecho a la protección internacional de refugiados o solicitantes de asilo. Ahora habrá en el centro de esta discusión está el tema de los niños, por ejemplo. Solo en las fronteras entiendo que hay alrededor de 2.000 niños que no tienen padres y que están ahí precisamente bajo ese limbo de la, digamos, de la inseguridad. Ahí veíamos el caso de una denuncia, y le agradezco mucho a mi productor, que ponía sobre el tema de un niño, ¿verdad?, que fue encontrado, vea, bajo el llanto, preguntándose, ¿verdad?, de sus padres. Y eso es parte de la fotografía de la tragedia que envuelve al tema migratorio. En el país, recientemente, hace poco se creó una ley para combatir el tráfico ilegal de personas. Una ley que, de acuerdo al gobierno, no es compareciente. Incluso creo que el presidente Bukele habló de vetarla, creo, ¿verdad? O no sé si habló de vetarla, pero cuestionó precisamente el énfasis por la cual de alguna manera se estaba castigando a los que en su momento estaban, digamos, como llevando a, no sé si malinterpreto un poco el término, pero... Yo creo que por lo que se conoce, el presidente Bukele planteaba como que la ley criminalizaba a los migrantes, pero en realidad el proyecto de ley lo que criminaliza es a los que promueven. El tráfico es el tráfico, y de quienes promueven. Ajá. Al contrario, reconoce el derecho de las personas. Creo que ahí estuvo la confusión, porque no entendía. Sí. El énfasis, creo que lo que él estaba de alguna manera, y creo que todos coincidimos en eso, es por qué criminalizar la migración per se. Exacto, pero creo que el presidente ahí estaba equivocado, porque la propuesta de ley no criminaliza al migrante. ¿Sí, no? Al contrario, reconoce el derecho que ya está en el derecho universal, internacional. Es un derecho universal, la migración. A quien criminaliza y de alguna manera eleva las penas es a los traficantes de personas, sí, que es un delito, obviamente, ¿verdad? Pero creo que ahí hay un equívoco. Esperemos que el presidente y su equipo, cuando revisen este proyecto de ley, lo revisen bien para ver que no es así, no criminaliza la migración. Ok, voy a hacer una pausa. Rafael, comentarios al respecto cuando regresemos. En la segunda parte del programa voy a conversar con la ministra de Turismo, Morena Valdés, y vamos a hacer una evaluación acerca del impacto económico que tuvo hoy en la recién concluido periodo vacacional, y vamos a hablar acerca desde luego, sobre todos los resultados de la temporada vacacional. Así es que esto será en la segunda parte del programa. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Valvoline, el aceite original, presenta el programa de Diálogo con Ernesto López. Recuerde usted que ser original, pues, es más que hacer algo antes que los demás. Es hacer algo que jamás se ha hecho, como Valvoline, el aceite original. Y aprovechamos también este espacio para, gracias a Valvoline, darles a conocer a ustedes el tráfico, cómo se encuentra a esta hora de la mañana, cuando estamos hablando de las 7:05 en el sector del Boulevard Constitución. Ahí está precisamente esta imagen, el paso a desnivel, conocido como La Chulona, para que usted tenga en consideración si piensa desplazarse por esta zona. Valvoline, el aceite original, presentó el programa de Diálogo con Ernesto López.
Bueno, gracias al doctor Francisco Acosta, también él es un especialista académico en el tema de migración. Nos escribe y dice: Ernesto, buen debate sobre asuntos migratorios. El fenómeno migratorio, hay factores que empujan y factores que hallan, dice. La migración, entiendo que quiere decir como un potencial fuerte para llevarlo a cabo. Es importante no solo enfocarse, dice, en los factores que empujan la migración. Uno de los factores que hayan es seguir soñando en el sueño americano, que cada vez más se derrumba. Necesitamos crear la visión del sueño salvadoreño y hoy se presenta una buena oportunidad generando oportunidades locales con los nuevos gobiernos y gobiernos municipales, y entiendo que el gobierno central. Abraham. Sí, yo creo que efectivamente, no, como dice el amigo, no hay de por medio también que cuando la gente ve la visión de oportunidades de trabajo y de mejores condiciones de vida, ve esa visión que tiene de Estados Unidos, probablemente errónea o no actualizada, y cuando ve El Salvador, ve un país con un montón de problemas, sin oportunidades, con malos empleos, malos salarios. Entonces esta visión se cambia con políticas, con programas, y creo que eso es lo que se requiere. Si la gente no se entusiasma, y los jóvenes sobre todo, por el país, realmente lo que vamos a ver siempre esta añoranza del sueño en otro país y no en el propio. Rafael, el principal énfasis para contener las causas está el tema económico, bien lo decía, pero también está aquella política pública que nace y debe de nacer de los gobiernos locales. Sí, yo creo que justamente ahí está uno de los retos que tiene como el país en términos de mejorar la calidad de vida de la población en su lugar de origen. Y eso significa mejorar la cobertura y la calidad de los servicios básicos y ampliar las oportunidades. La cuestión es que en términos de ascensor social, el salvadoreño no ha tenido esa oportunidad acá en el país y lo ha hecho al emigrar. Entonces recordemos que estamos hablando de 3 de cada 10 salvadoreños han emigrado. Nosotros esa cifra muchas veces no le prestamos la atención debida, pero si lo pensáramos en China, por ejemplo, ¿qué tal si emigraran 3 de cada 10 chinos? ¿Se imaginan? En el mundo estarían, no sé, achinado, varios centenares de millones de chinos. Entonces creo que es importante ese elemento, o sea, cómo tiene, porque lo que está expresando ahí es una desigualdad en el país, y ahí se entra a los problemas de fondo. Un saludo, por ejemplo, a la licenciada Morena Valdés, ministra de Turismo, que usted va a tener en unos momentos. Y el turismo, por ejemplo, que es una de las apuestas estratégicas de El Salvador, justamente ha sido uno de los sectores más golpeados. O sea, la economía naranja, que se llama, por ejemplo, todas las actividades artísticas, están ahorita pasando por momentos sumamente apremiantes. Los restaurantes también. Y por eso decía que estamos en una situación bien compleja, porque mientras no se controle el COVID, no puede haber recuperación económica. Y la recuperación económica necesita la inversión. Y la inversión requiere, digamos, una relación público-privada fundamental para la creación de empleos. Y justamente el turismo es una de las apuestas importantes, y en los cuales la participación de la relación entre el gobierno nacional y los gobiernos locales es fundamental. Digamos, ¿qué armonía hay dentro de una política, digamos, de turismo con todo el tema, digamos, de prestación de servicios básicos? Porque el turismo y del tema de seguridad. En el turismo hay dos elementos fundamentales. Uno es el saneamiento ambiental y otro es el tema de seguridad. Y por lo tanto eso se tiene que hacer a nivel local, porque el turismo, digamos, es donde las personas pueden disfrutar. Es localista, diría yo. De la montaña, etc. Entonces,
como nosotros vemos, digamos, es fundamental, digamos, que el país entre en un diálogo con el sector productivo y con los gobiernos locales, por cuanto si se van a abordar los temas de empleo a nivel local, se necesita justamente una mejor relación entre el gobierno nacional y los gobiernos locales y el sector productivo. Bueno, a propósito, Rafael, el presidente hablaba recientemente de un crecimiento económico, si no me equivoco, de 4.8 arriba para el país, para este año. Algo que me parece que es interesante verlo desde el punto de vista de lo conveniente que en el país se necesita, y más aún cuando hay que apostarle a sectores como el que tú mencionabas, que sostienen gran parte de los empleos en nuestro país. Sí, justamente la importancia, digamos, y la necesidad de la recuperación económica se está en marcha, porque realmente el mismo hecho que estemos creciendo 4 o 5% es una señal positiva. Pero recordemos una cosa, El Salvador bajó, digamos, aproximadamente 8%. Que crezca 5% significa que no vamos a llegar este año a como estábamos en el 2019. Nos vamos a tardar probablemente unos 2 años en llegar como estábamos en el 2019. Entonces, y que ya era un reto, digamos, porque estamos creciendo nada más al 2.2% en promedio anualmente, digamos, en el país. Y para poder justamente aumentar y tener una tasa de crecimiento del 4%, necesitamos aumentar las inversiones. Y ahí volvemos a la importancia del tema, digamos, a nivel regional, de la cooperación de las instituciones financieras internacionales, de cómo se inyectan estas inversiones en aquellos sectores que puedan generar empleo. Porque la palabra clave en los próximos años acá en el país es empleo. Y ese es el gran reto en términos económicos en el país. Ok, Rafael, perdón, voy por el giro. ¿Qué piensas de la ley esta recién creada? Aprobada, perdón. ¿De cuál ley? La ley para el combate del tráfico ilegal de personas. Tiene que ver mucho con esto. No tengo yo un conocimiento, para ser sincero, sobre la misma. Ok. Yo creo que es fundamental, digamos, nada más un elemento que es cómo se armoniza la legislación nacional con todos los convenios internacionales. Porque la parte de los migrantes, como le mencionaba anteriormente Ernesto, son 3, digamos, realidades: el país de origen, el país en tránsito y el país de destino. Y cómo concilian toda esa legislación en protección a las personas migrantes, porque yo creo que ese es el elemento fundamental en esta temática, pero no conozco a fondo, para serle sincero, el contenido de dicha ley. Ok, Rafael, perdón, Abraham. Esta ley, ya lo conversábamos anteriormente, tiene un objetivo que es de alguna manera castigar el tráfico ilegal de personas, sí, pero si este es el factor detonante por la cual muchos buscan ese sueño, cumplir con ese sueño americano. La migración es precisamente buscar mejores condiciones y buscar de alguien que lo lleve. Ahí es donde está ese factor que todavía me deja a mí un poco en duda, si esto vendrá a detener precisamente el tema o a contenerlo como tal. Sí, yo creo que no podemos aspirar que una ley que trata de sancionar con mayores penas el tema de quienes se dedican a promover la migración irregular. Yo creo que el elemento principal no es tanto la sanción, porque está demostrado que hay muchas leyes o reformas al Código Penal que tratan de disuadir para que no se cometan delitos elevando penas, pero no funcionan. Yo creo que más bien es cómo se fortalece el tema de protección. Y eso habría que revisar. ¿Qué tanto están protegidas las víctimas o las personas que sufren, por ejemplo, amenazas a su seguridad que los obliga a desplazarse? ¿Qué tanto hay protección de las personas que sufren desastres naturales? Es decir, que por eso creo que esta es una oportunidad de revisar en forma integral y revisar qué tanto la legislación, el marco normativo está colaborando con una política más integral
para evitar la migración irregular. Entonces yo vería esta ley como una parte, no quizás la principal, sino que habría que ver el tema de protección. En el caso del país le competerá el tema de protección de las víctimas al interior. A nivel internacional, creo que hay bastante marco internacional sobre el derecho de los migrantes. Son varios factores los que abarca este tema. El tema de la migración per se, el tema de derechos humanos y el tema que tiene que ver con el combate a la corrupción para que la cooperación sea efectiva a la hora de tratar lo que pasa en el país de origen, en el país de tránsito, que también es un problema importante, las violaciones de derechos humanos en el tránsito, y lo que pasa en el país de destino. Es decir, que son tres realidades que habría que abordar cómo se está aplicando la normativa, que en los últimos años, como decía antes, ha habido una violación a esos principios. Por ejemplo, el principio de no retorno de la persona que busca asilo o refugio es un principio bastante violentado últimamente, porque esta política de fronteras seguras lo que trata de evitar es que ni siquiera el que pida asilo llegue a la frontera y evitar que pida el asilo, y ese es contrario a los principios internacionales de protección del asilo y de la migración. Pero también hay principios con el tema que hablabas de los niños. Es decir, en cuáles deberían ser las condiciones para la protección de la niñez migrante, y esto está bastante regulado. El tema, por ejemplo, una de las cosas que violó la política de Trump era precisamente la desintegración familiar, la unión familiar, que es un principio también de derecho internacional. Evitar que el menor se separe de los padres, que fue precisamente eso, al detener a los padres y dejar al menor, viola ese principio de no integración familiar. Entonces creo que el video del cual te hablaba, del niño que encontraron, mira, perdido. Sí, estamos viviendo, y que es una cosa en la que más urgente requiere tanto del Estado salvadoreño como de los países destino, el tema de cómo buscar un mejor tratamiento a los menores. Mira, ahí ese drama es tremendo, ese cuadro donde Ay, no sé dónde están. No sé dónde están. ¿Te dejaron solo? Pues claro, me dejaron botado. ¿Te dejaron solo botado? ¿No vienes con mami o con papi o con nadie? ¿Ah? ¿Vienes con tu mamá o tu papá? Nadie. Yo venía en un grupo que venía de entrega con usted y al final me dejaron botado y venía aquí a pedir auxilio. ¿Te dejaron botado y te dijeron que vinieras a pedir auxilio? No, yo vengo porque si no, ¿por dónde me voy a ir? Allí voy. Y hay que recordar es triste eso, ¿no? Es triste, y hay que recordar Parte también del alma, eso. la niñez que ha sido víctima de trata en el camino, que ha sido víctima de homicidios. Hemos tenido ya casos de homicidios por abuso policial en el tránsito. Entonces creo que hay mucho que revisar. Creo que a nivel internacional hay suficientemente normativa, pero lo que se requiere es adoptar por parte de los estados esta visión de derechos humanos que muchas veces las fuerzas policiales o militares no tienen. Ok, bueno, el tiempo se me fue. Quiero agradecerles el que me hayan acompañado ambos. Rafael, gracias. Gracias, Abraham, también, para hacer un abordaje previo sobre las expectativas que se tiene con relación a la visita del enviado especial estadounidense para el Triángulo del Norte sobre la verificación de las causas de la migración irregular en nuestro país, en estos países. Gracias, Abraham, por habernos acompañado. Gracias. Gracias, Rafael. Nos vemos pronto. Encantado, Ernesto. Un saludo a Abraham también. Muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, la ministra de Turismo, Morena Valdés, nos comenta su valoración y evaluación en cuanto a la temporada recién vacacional que tuvimos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Valvoline, el aceite original, presenta el programa de Diálogo con Ernesto López. Bueno, recuerde usted siempre que lo mejor es ser original, y para eso, pues desde luego, Valvoline tiene el aceite
original. Vámonos entonces con estas imágenes que usted tiene de primera mano desde el sector de la avenida Jerusalén. Recuerde usted tomar en consideración estas imágenes si piensa desplazarse por la zona, para lo cual pues entonces usted recuerde que ser original es más que hacer algo antes que los demás, es decir, es hacer algo que jamás se ha hecho, como Valvoline, el aceite original. Gracias a Valvoline, este es el informe de tráfico a esta hora. Valvoline, el aceite original, presentó el programa de Diálogo con Ernesto López. Doy la más cordial bienvenida a la ministra de Turismo, Morena Valdés. Bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Gracias, un gusto estar contigo nuevamente. Teníamos rato de no vernos. La veo bien bronceada todavía. Bueno, pero de andar trabajando, ¿no? Así es, hemos estado haciendo un recorrido bastante largo en todo el territorio nacional, sobre todo en la zona oriental, occidental, en la zona norte, Chalatenango y Morazán, en donde estuvimos también verificando protocolos de bioseguridad. Recordemos que el COVID-19 no se ha ido todavía y justamente en Semana Santa no paramos de hacer inspecciones para ver que todos los empresarios de toda la cadena de valor del sector turístico estuviera acatando las medidas de bioseguridad. ¿Satisfecha cómo se desarrolló el periodo vacacional en términos del flujo de turismo, movimientos, protocolos, bueno, y emergencias, ¿verdad?, que se presentaron, sí, obviamente? Mira, definitivamente, si hablamos, si querés, de lo primero, sí, económicamente versus, por supuesto, sí, el año 2020, que fue el sector que cerró por completo y que no tuvo ni Semana Santa ni agosto. ¿Te recuerdas? Sí, que son, sí, dos de las fechas que más el sector turístico genera ingresos en toda la cadena de valor? Pues por supuesto superamos las expectativas. Sí, me recuerda el periodo oscuro de la historia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque no hay registro, porque estuvimos confinados, ¿no? Exactamente, eso no podemos hacer un comparativo. Sí, un comparativo del año pasado. Lo que te puedo decir es que habíamos proyectado, por ejemplo, que íbamos a recibir de turismo internacional aproximadamente 20,000 visitantes. Los hemos superado, recibimos alrededor de 26,634. Esto todavía son datos preliminares, es bien importante decir que todavía estamos haciendo el cierre y los cruces. 26,634. Estamos haciendo todavía los cruces con migración, por supuesto, y la encuesta que nosotros tenemos de el ingreso tanto por vía terrestre como por vía aérea. Esto nos está dejando aproximadamente un ingreso en divisas de 22.4 millones de dólares versus el 17.2 millones de dólares que habíamos proyectado. Entonces eso quiere decir que tuvimos más movimiento del que incluso nosotros habíamos estimado, y esa estimación la habíamos hecho a partir de la apertura del año pasado, que fue en septiembre de 2019. Entonces, porque no, como tú bien dices, no podíamos hacer una comparación con el año pasado ni tampoco con un 2019 porque estamos en pandemia todavía, tenemos restricciones de bioseguridad, no solo aquí en el país, sino que recuerda países como Francia, Inglaterra, potencias mundiales del sector turístico, sí, todavía están en segundas, terceras, hasta cuartas olas del COVID-19, entonces no podemos hacer esa comparación. Los países de procedencia que más tuvimos fue Guatemala, un 50%, Honduras, un 22%, Estados Unidos, principalmente nuestros salvadoreños en el exterior, que están radicados en Estados Unidos, un 20%, y el resto de los otros países un 8%, como para que tengamos una idea de cómo se está moviendo justamente el ingreso de turistas que vienen y generan divisas en nuestro país. Pese a todo, digamos, los inconvenientes que pueden generarse a partir de cómo está el mundo con la pandemia, ¿estos resultados son favorables? Son favorables, definitivamente, y decir que mucha de la confianza que tienen estos viajeros que vienen aquí al país. El 50% de Guatemala, de Guatemala, dice, registro, sí. ¿no? O sea, definitivamente venimos trabajando como para recuperar a aquellos turistas y que tengan la confianza en nosotros, ¿verdad? Entonces, Guatemala y Honduras generalmente siempre han sido nuestros mercados naturales por la cercanía, porque pueden venirse en carro. La mayoría se concentró de este turismo en las playas, sobre todo de La Libertad, porque les queda sumamente cerca a nuestros hermanos guatemaltecos, y los de Honduras a la zona oriental. Entonces, pero sí los empresarios nos han reportado que, si bien es cierto, no están como el año pasado, pero sí no como habían venido trabajando en Semanas Santas anteriores. Entonces, pero como tú bien dices,
estamos en medio de una pandemia y esto fue favorable en todo sentido. El 70% de este turismo va a las playas, se fue a las playas, ahí fue la concentración. Por eso es que también hacemos un llamado a toda la población salvadoreña que El Salvador, si bien es cierto su riqueza son sus olas y sus playas, también tenemos otros destinos turísticos que se conectan precisamente con nuestras playas, las cercanías. Es una gran ventaja que tenemos, por ejemplo, nuestros volcanes, nuestros pueblos, también toda la zona norte de Chalatenango y de Morazán, en donde estamos trabajando en conjunto. Ahí estamos viendo justamente el torneo mundial de surf, que justamente nosotros lo estamos teniendo este año. Eso esperamos que también nos traiga ¿Esto es cuándo? Eso es del 29 de mayo al 6 de junio. Decirte que ya tenemos delegaciones en territorio salvadoreño, en la zona franja costero marina, que ya están entrenando la ola. Nos han confirmado que está ya la delegación de España. Hoy ingresaba la delegación de Francia. Así también tenemos la delegación de Israel, también tenemos a la delegación de Argentina que ingresaba hoy. O sea, vienen porque ya vienen a entrenar la ola, entonces eso te va a generar todo un dinamismo económico local. O escuchaba a Rafael Goches diciendo qué es lo que se necesitaba para hacer un desarrollo turístico en las zonas, y definitivamente lo que se necesita es todo el trabajo de las comunidades en conjunto con la municipalidad y en conjunto con el gobierno central. Y sector privado. Exacto, por supuesto, el sector privado, en donde estamos ya trabajando para preparar estos destinos. Esto, que haber logrado ser la sede de este mundial, conllevó muchas visitas e inspecciones de parte de la Federación Mundial de Surf, en donde vinieron a comprobar en qué sectores es donde había más desarrollo turístico y que podíamos atender, por supuesto, a todos estos atletas. Estamos esperando más de 1000 personas para este mundial, justamente a finales de mayo, pero como te decía, ya estamos teniendo delegaciones en nuestro territorio en que ya están entrenando a la ola y ya se quedan hasta la finalización del campeonato. Va a ser a playa cerrada, ¿verdad? Sí, es un torneo bioseguro completamente, va a ser un torneo cerrado, todos vamos a poderlo ver vía streaming. Una pregunta lógica, si tuvimos playas tan concentradas hoy en día, ¿por qué un evento importante no puede controlarse para ser partícipe del público? Precisamente porque es algo que lo estamos organizando desde el gobierno central. O es parte de las reglas de juego que están exigiendo. Exactamente. Les digo esto porque realmente, ¿verdad? Los salvadoreños tenemos derecho, ¿no? Para poder para desplazarnos a las playas. Ven unas concentraciones tremendas, ¿verdad? Sí, por eso mismo, nosotros siempre llamamos a la población salvadoreña que guardemos el distanciamiento social. Sí. Definitivamente fue impactante ver todas estas playas llenas en Semana Santa. Yo de verdad, uno de los mensajes que más estamos insistiendo junto con todo el gobierno del presidente Bukele articulado es que nos sigamos cuidando. Sí. Si bien es cierto, hemos sido uno de los... Sí, porque había una motivación también para asistir a las playas de parte de algunos campañas, ¿no? Precisamente, pero con todas las medidas de bioseguridad. Con responsabilidad. Hay como 3 cosas que nosotros insistimos justamente, no solo en las playas, que tenemos otros destinos, tanto como montañas, lagos y toda la parte de volcanes, que también es muy visitada por los turistas, tanto nacionales e internacionales, pero siendo responsables, acatando las medidas de bioseguridad, evitando las aglomeraciones, guardando el distanciamiento social, acatando también todo el uso de mascarilla, que eso no debe de faltar, por más que estemos al aire libre. Eso siempre, guardar también nuestros grupos de convivencia. Eso es una de las cosas que más estamos pidiendo y es una de las reglas del juego que también le estamos pidiendo a todas las delegaciones que van a estar viniendo para el torneo mundial de surf. O sea, porque solo así vamos a combatir el COVID-19. Definitivamente, decirte que en las playas que más se concentró los turistas nacionales en Semana Santa fueron en La Libertad, San Miguel, Usulután y La Unión. Entonces ahí el 70% distribuido en esas playas y luego, por supuesto, en otros sitios visitados, más frecuentados, que fue el Cerro Verde y también toda la Ruta de las Flores. Entonces, aunque el 70% fue playa, ¿no? Como usted lo dice. Es. Y lo demás fue montaña. Montaña y pueblos también. Eso fue también otro de los
recorridos turísticos que más hizo el turismo interno. Es importante decirte que el turismo interno también superó nuestras expectativas. Esperábamos 600.000 viajes internos y logramos más de 800.000 viajes internos. Esperábamos aproximadamente 12.4 millones de dólares que esto generaba a nivel nacional y se superó a 17.4 millones de dólares. Es decir, definitivamente, económicamente hablando, fue una recuperación que nos deja satisfechas, pero siempre recordarle a la población que seguimos en pandemia, el COVID-19 no se ha ido, que seamos muy responsables a la hora de hacer turismo, en el sentido de acatar todas las medidas de bioseguridad y sobre todo también en el tema de cuidar a nuestros niños y adultos mayores. Y otro factor importante es el tema ambiental, porque he visto ahí unas fotografías que me da, no sé, ¿verdad? ¿Cómo es posible que nosotros visitamos una playa y dejamos todos los promontorios de basura? No comparto eso. Voy a hablar de eso cuando regresemos. Me están pidiendo una pausa. Y el otro factor, este 20% de la llegada de turistas corresponde a connacionales o es un turista extranjero. En su mayoría son salvadoreños en el exterior, radicados en Estados Unidos. Sí. Que vienen de vacaciones, generalmente siempre en Semana Santa. El 0.8% del resto de países. Del resto de países. Tenemos de España, de Argentina, de Inglaterra, o sea, tenemos de varios países. Pese a la situación como está en el mundo. Bueno, interesante. Voy a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Gracias por enviarnos sus preguntas. Vamos a trasladársela a la ministra cuando regresemos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos haciendo una evaluación sobre el flujo migratorio que tuvimos de turistas a lo largo del periodo vacacional y sobre todo también considerando que el factor números es importante para poder medir, digamos, los efectos que han tenido la promoción del país en esta materia. Pese a todo lo que se está conociendo en el mundo del encierro o el confinamiento a la que están entrando, ya sea en primera, segunda, que lo más seguro en segunda y tercera ocasión países, el país desde luego se mantuvo bajo el estándar o la expectativa que se había trazado, ¿no? Así es. Estamos hablando de un turismo bastante positivo, interno, generado a partir de estos indicadores que nos ha dado a conocer en la primera parte. Ministra, ¿se puede llegar a establecer penas contra aquellos que dejan sucias las playas? Pregunta eso en consonancia de lo que yo le decía. Sí, qué triste ver realmente cómo quedaron algunas playas. Mira, esto es un mal cultural, siempre lo decimos. Yo vivo justamente enfrente de la playa y todos los días siempre encuentro plásticos, botellas, etcétera, y siempre lo limpio y lo reciclo. Decirte que hay ordenanzas municipales, que lo que pasa es que no se cumplen las leyes. Nosotros esperamos que con esa nueva conformación, tanto de la Asamblea Legislativa como de las municipalidades, podamos trabajar en conjunto para poder hacer un ordenamiento y aquí también una sensibilización a todos los salvadoreños que si vamos a un destino turístico, de verdad lo cuidemos, no dejemos basura, busquemos recipientes y si no encontramos, pues también, yo lo que hago generalmente cuando vamos a destinos así, pues los recogemos y después los llevamos y hacemos el reciclaje respectivo. Porque esta es una realidad, ¿verdad? Esta es una realidad, decirte que también este es lamentablemente un mal no solo de El Salvador, estábamos también viendo post en redes sociales, por ejemplo, de otras playas, de destinos turísticos también de otras playas de otros países, como por ejemplo en Jacó, Costa Rica, también en México, en toda la parte. O sea que es un mal no solo nuestro. No solo nuestro, pero que nosotros podemos, yo le insto a toda la población salvadoreña que seamos responsables con el medio ambiente, porque al final si nosotros no cuidamos nuestro medio ambiente, no vamos a tener destinos turísticos para poder tener justamente esos momentos inolvidables con nuestros familiares, con nuestros amigos. Estamos en medio de una pandemia, aparte de eso también
nosotros estamos mismos destruyendo el planeta con ese tipo de actitudes. Entonces justamente nosotros estamos arrancando a partir de ahora con campañas de limpieza en varias de las playas de todo el territorio nacional. Hoy vamos a estar justamente en la playa del Tunco, en la Libertad, después en los próximos días en las otras playas que tenemos también en toda la zona de Surf City, la Libertad, que sabemos que Surf City es toda la zona franja costero marina. Vamos a estar trabajando con las comunidades. Vamos a estar haciendo estas campañas de sensibilización, como decían muchos en las redes sociales que me enviaron justamente a mí estas imágenes. Aquí no vamos a poder hacer turismo si no cuidamos el medio ambiente. Siempre lo decimos, todos los otros factores como medio ambiente, como seguridad, como educación, como capacitación especializada en los destinos turísticos es necesario, pero eso no solo depende del gobierno central, depende también de todo lo que nos involucremos desde la sociedad civil, el sector privado, la municipalidad, exactamente todas las comunidades que sé que están trabajando muchísimo por cada uno de sus territorios. Hablamos de responsabilidad ambiental. El tema de los incendios también fue uno de los factores que predominó muchísimo, lamentablemente, en este periodo, ¿no? Sí, eso es otra de las cosas. Imagínate, toda la Semana Santa estuvimos trabajando en todo el tema de bioseguridad, disfrutábamos un poco allá, habían grandes incendios. Exactamente. Y digo grandes porque el de, ¿cómo se llama? El del Oriente. De Perquín. Sí, fue bastante intenso, ¿no? Y muy preocupante para muchos amigos que me hablaban y me decían, mira, esto está tremendo acá. Exactamente. Nosotros estuvimos justamente en esta zona de Morazán y nos decían, nosotros desde turismo estuvimos apoyando a las comunidades con todo el tema del sector privado que estuvo apoyando con alimentación para todos esas personas y esos héroes que estuvieron trabajando para sofocar estos incendios. Aquí decir también un llamado a la población a la sensibilización de que no hagamos estas quemas que estamos acostumbrados en esta época. Ahora justamente con los vientos fuertes justamente hemos tenido incendios de proporciones grandes y que definitivamente nos preocupan porque también nos está dañando a nuestro medio ambiente. Y justamente ahora quiero mandar un saludo y una felicitación al Cuerpo de Bomberos y a todos los integrantes de Protección Civil que están trabajando en sofocar el fuego todavía a esta altura de que teníamos en el mercado en San Miguel, que es otra de los que nos está preocupando muchísimo, porque al final todo nos afecta, ¿verdad? Si afectan a las localidades, ahí está justamente, si afectan a las localidades, afecta justamente a toda la comunidad y por supuesto el desarrollo económico que podamos tener y de la población en cada uno de estos territorios. Sí. Bueno, también voy a aprovechar, mostrarme solidario con todos los vendedores, comerciantes del mercado de San Miguel, que también esta madrugada pues conocimos de un incendio bastante proporcional, lamentablemente, pero que gracias a Dios creo que gran parte ya fue contenido, ¿no? Sí, decirte que el aviso inició a la 1 de la madrugada, entonces el Cuerpo de Bomberos, bueno, el director del Cuerpo de Bomberos se trasladó de inmediato ahí, también todo el apoyo de nuestra Fuerza Armada a través del ministro y por supuesto de todo el Comité de Protección Civil que está trabajando 24 horas, 7 días a la semana y definitivamente esto es inaceptable, de verdad, como dice el presidente, es increíble el descuido que se han tenido por años en todas estas zonas. Tú que sos de Oriente, yo sé, sabes, el descuido y el olvido que han tenido no solo los gobiernos centrales, sino que los gobiernos municipales a través del tiempo de todo este desarrollo que se puede tener en cada uno de nuestros municipios y donde al final siempre terminamos diciendo que después del EMPE es otro, como que es otro país el que tenemos, ¿verdad? Precisamente por ese tipo de acciones. Ministra, el tema de turismo de montaña, el tema de turismo municipal es bien importante dentro de la estructura económica, si lo queremos ver así, ¿no? Definitivamente. ¿Cómo se llevó qué se hizo para ello hoy en este periodo de vacaciones? Bueno, estuvimos trabajando de la mano, como te decía, con las comunidades, con las ARESCOs, con los comités de desarrollos turísticos, ya que tenemos en cada uno de los municipios, de manera de repetir e insistir, siempre les decía, repito e insisto, sobre el tema de las medidas de bioseguridad, ¿verdad? Ya, por supuesto, tú sabes que esta actual Asamblea Legislativa y la Corte nos dejó sin herramientas como para decir y restringir la salida de los salvadoreños o restringir, por supuesto, cuánto tenía que ser
la medida para poder tener ingreso de turistas. Por ejemplo, nosotros en nuestros parques recreativos y en nuestros bienes inmuebles que tenemos de destinos turísticos, restringimos al 50%. Es decir, todos nuestros parques recreativos de Listo ya llegabas al 50% si no la habías comprado. A eso yo tuve la oportunidad de conversar con la directora o la presidenta de Listo. Ajá. Y ella me decía de que ese era un patrón por el cual iban a implementarlo. El 50% de las capacidades iban a ser. Entonces, claro, nosotros nos podemos hacer cargo de nuestros sitios turísticos, pero no nos podíamos hacer cargo de todos los otros sitios privados. De municipios como, por ejemplo, atractivo como el caso de Las Flores, el caso de Alegría, en Usulután. Entonces, pero sí de nuestros sitios turísticos. Entonces, nosotros siempre llamamos en todas las vacaciones de Semana Santa y previo a esto, a la sensibilización, a la conciencia de que hiciéramos esto ordenado. Lamentablemente no fue así. Sabemos que todos queremos reactivarnos económicamente y recuperar lo perdido, pero nosotros siempre hacemos el llamado a la conciencia de que prima primero la salud, tal cual nos lo ha mandatado el presidente Nayib Bukele, de que debemos cuidarnos. Bueno, ustedes aquí mismo en el canal establecemos protocolos bastantes, porque tienen unos protocolos estrictos de bioseguridad, que no pensemos que no nos va a dar COVID. Claro. O sea, el COVID no discrimina nada, entonces definitivamente debemos de seguir cuidándonos. Y por supuesto, si a alguien, imagínate, le interesa que el turismo se desarrolle, pues es toda la cartera de Estado que estamos trabajando para precisamente posicionar al país a nivel internacional como un buen destino para visitar, pero no olvidemos que tenemos todavía la pandemia COVID-19. Yo voy a aparecer aquí que te repito. No, pero es importante, no podemos bajar la guardia. Exactamente. A ver, yo me refería un poco, para cerrar este ciclo del turismo interno, en el caso de las municipalidades, por el hecho de que entiendo que dentro de la estructura de los gobiernos municipales existen comités de turismo. Así es. Y si estos funcionarios si están funcionando de acuerdo a esa, digamos, visión que la parte institucional de un ministerio como ente rector a nivel nacional tiene, pues, porque hay mucho, digamos, cuando uno visita algunas poblaciones no deja de encontrarse, y especialmente cuando a uno lo reconocen siendo, digamos, conductor de programas para hacer denuncias, como por ejemplo el tema del encarecimiento a veces de los hospedajes, ¿verdad? Claro. A veces también de la parte de higiene y la verdad que incluso hasta de la parte de información, de información turística, a veces no se tiene. Llegas a un pueblo y bueno, y aquí ¿qué hay? ¿Verdad? Yo recuerdo que en mi querido pueblo Alegría, ¿verdad? Había una caseta en el ¿verdad? De información turística. Bueno, decirte que nosotros esperamos y tenemos de verdad toda ya una planificación para esperar a los nuevos alcaldes que asuman a partir del 1 de mayo. Interesante, porque eso me lleva a preguntarle, pasamos la página, ¿qué viene ahora por delante? Exactamente. Voy a la pausa y hablamos de eso para hablar, porque precisamente a eso iba. ¿Qué viene ahora por delante en materia de turismo? ¿Cuáles son las expectativas y las proyecciones que se tienen de crecimiento? Vamos a la pausa y regresamos con esto. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos en esta parte crucial, digamos, de la plática que tenemos esta mañana con la ministra de Turismo, Morena Valdés, que tiene que ver precisamente con pasar la página de lo que ya fue esta vacación, tomando en consideración los indicadores que ella nos da, pero también con respecto a las expectativas que se tienen. Y un elemento bien importante es que, hablando de turismo interno, vienen gobiernos locales que pertenecen precisamente ya a funcionarios que están plenamente identificados y deberían de tener la misma visión institucional de ustedes, ¿cierto? Sí, justamente te decía que nosotros ya estamos con una planificación en los destinos turísticos ya identificados, porque recuerda que no todos los municipios pueden ser turísticos, pero sí aquellos que ya tienen un desarrollo local
avanzado, y por supuesto aquellos que tienen todo el potencial, trabajarlos de la mano para ir creciendo de manera ordenada. Justamente lo que te decían tus analistas en el corte anterior. O sea, para tener turismo necesitas todo lo básico. ¿Qué necesitas? Saneamiento, introducción a agua potable, distribución buena de energía eléctrica, buena conexión de internet, capacitados a todo el personal que debes de tener de las comunidades, porque la idea es que si estás haciendo un desarrollo turístico en una comunidad, entonces que la misma comunidad sea la que tenga esos empleos de calidad que hace el sector turístico. Además de eso, también ver una sana competencia en cuanto a los rubros del sector turístico. Tú lo decías, por ejemplo, alojamiento, alimentación, guías turísticos, turoperadores, agencias de viajes, transporte turístico, sitios recreativos, todo eso constituyen la cadena de valor del sector turístico, pero eso no lo vamos a poder hacer solo desde el gobierno central, sino que necesitamos a la municipalidad que tenga esa misma visión, que se enfoque en un proyecto estratégico, justamente como lo hizo el presidente Bukele cuando era alcalde de San Salvador. Nadie creyó que se iba a hacer toda la adecuación del centro histórico, toda la gestión del centro histórico. Que es un factor de mucha atracción hoy en día. Exactamente, se enfocó en un proyecto estratégico, trabajó de la mano con todas las comunidades y también con toda la gente local, y se generó un proyecto turístico que ahora en día, y que no dudo que con la nueva gestión que va a ser el alcalde electo Mario Durán, se va a desarrollar de mejor manera. Y es que comprobado está que el turismo genera divisas, genera movimiento, dinámica económica. Y empleos de calidad. Y que se traduce en empleos, en muchos factores. Y esa visión es la que, a mi parecer, debe ser un factor importante de promocionarlo hoy con esta nueva, digamos, administraciones de gobiernos locales, que deben de tener ese gen, ese ADN que ustedes ponen. Justamente, vaya, te pongo un ejemplo que tenemos nosotros en estos momentos. El alcalde electo de La Libertad. Por ejemplo, Adelio es un muchacho que es bilingüe. Joven, sí, yo tuve la oportunidad de tenerlo en mis programas electorales. Una gran visión del desarrollo turístico que vamos a tener en esa zona. Y así hemos estado también nosotros trabajando ya de la mano, antes del 1 de mayo, con varios de los alcaldes de la zona, no solo de esa zona, sino de aquellos destinos turísticos, por ejemplo, en la ruta de las Flores. Me encanta el término de proyectos estratégicos para un pueblo, por ejemplo, enfocarse en eso. Y ponía usted el ejemplo de San Salvador con el centro histórico. Se convirtió inmediatamente 3 o 4 cuadras, no sé cuántas son, pero al final es un factor de mucha atracción. Porque después viene todo el proceso de desarrollo del destino y por supuesto del municipio y por supuesto de la comunidad. Y al final, ¿qué es lo que hace? Posiciona a esa ciudad, a ese pueblo y por último a nuestro país. Y demuestra que sí se puede, porque San Salvador como tal per se es complicado, complejo, pero se hizo. Y se puede hacer de manera corto, mediano y largo plazo. El problema es que empecemos como antes, ¿verdad? No digamos una población, digamos que no tenga esa concentración como en este caso San Salvador Centro Histórico lo ha tenido. Si lo pudo hacer el Centro Histórico, lo podemos hacer en los otros municipios. Nosotros cuando nos sentamos con las municipalidades siempre le decimos, porque dicen es que no tenemos tal cosa, no tenemos estas otras. Es voluntad ordenarnos, enfocarnos y desarrollar proyectos estratégicos que podamos hacer en cada una de las municipalidades. Lo he dicho en todos mis programas de análisis político, ¿verdad? Que es cuestión de una nueva forma de hacer gestión pública, una nueva forma de hacer política. Es no decir ciertas palabras como no se puede. Exacto. Así se hacía. Así es, prohibido decir no se puede. Así se hacía antes, porque así se hacía antes, vimos que no funcionó, todas las gestiones pasadas no funcionaron porque pasaron diseñando, planificando y nunca ejecutaron. Entonces se tienen que hacer las cosas a la vez, planificás y ejecutás, diseñás, planificás y ejecutás. De manera de que eso le va a llevar crecimiento y desarrollo a nuestras comunidades y a nuestro país. Es un ítem dentro de la plataforma y las proyecciones que se tienen, me decía. Sí, definitivamente para trabajar lo que viene por de la mano con las municipalidades, eso es vital, y por supuesto también con las comunidades y las asociaciones que ya están organizadas, porque ¿qué es lo que ha pasado? Como ha habido una falta de gestión municipal,
entonces las asociaciones comunitarias se han fortalecido. Muchas veces a nosotros no nos vienen desde la alcaldía las peticiones. En Semana Santa, por ponerte un ejemplo, tuvimos peticiones de que no había pasado el camión de la basura en varios destinos turísticos, que para ello es vital, por supuesto, el manejo de los desechos. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una articulación entre el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Medio Ambiente, para poder pasar y recoger cosas que no nos compete a nosotros desde el gobierno central, sino que a la municipalidad. Entonces, aquí va a ser clave que las municipalidades, que estas nuevas autoridades, que sí lo esperamos y tenemos de verdad una puesta de fe y de esperanza, y además de trabajar en conjunto con las municipalidades y con las organizaciones comunitarias que ya tenemos en la zona. Porque si están bien todos ellos, van a estar bien también los empresarios, que para la inversión privada, la certeza y la confianza de que las leyes y que las ordenanzas y que las reglas se cumplan es vital para crecer la inversión privada, y esto hace crecer también la generación de empleo de calidad en la zona. Ministra, tengo acá $4 cobraron de parqueo en el Malecón de la Libertad. ¿Es correcto eso? Decirte que no, bueno, nosotros tenemos en el Malecón de la Libertad, que está el Mercado del Mar, que es el parqueo que está enfrente, que no cobra $4, sino que el que está a la par, que es un privado. Son de las cosas que hay que mejorar. Ya el nuevo alcalde se tendrá que sentar justamente con ese dueño de ese parqueo privado para ver de qué manera también estas cosas no sucedan. O sea, eso es lo que te digo. Por cuestión de temporada, a lo mejor, y creo que esto va en consonancia de lo que yo le decía, que creen que por ser temporada elevar precios es un rédito importante. Va a ser temporal porque la segunda vez no le llega. Exactamente, es lo que te digo, es trabajar sector privado, la municipalidad. Se necesita de un modelo modelo educativo, diría, de formación. Esto yo siempre le digo cuando nos reunimos con los alcaldes electos, este va a ser todo un proceso que vamos a tenerlo que hacer rápido, pero que se va a necesitar hacerlo de manera muy ordenada, y de hacerlo también con un gran proceso de sensibilización y de conciencia, porque hemos venido haciendo las cosas como hemos querido. O sea, exactamente, es todo un desarrollo que nadie lo ha regido, entonces esto va a tener que hacérselo de manera ordenada y gradual, pero de manera también muy rápida y concisa. Satisfecha ya para concluir, satisfecha de lo que se hizo y con mucha expectativa y con mucho optimismo por lo que viene. Por supuesto, nosotros estamos trabajando con mucho optimismo, satisfecha en cuanto a resultados económicos. Esa carretera de Sur City, lo hablábamos extra cámara, es muy... todo lo que se está haciendo alrededor del turismo, gracias a este gobierno que por primera vez, yo que tengo varias gestiones, lo puedo decir con mucha propiedad, se está trabajando de manera articulada. Esto va a ser vital, pero de nada nos va a servir a todo el gobierno central trabajar de manera articulada, como tú bien dices, si de parte de los locales o de parte de la empresa privada también no estamos con esa misma visión. Entonces esto va a ser clave para el desarrollo turístico de todas las zonas. Esta es una de las grandes apuestas que le estamos haciendo, el trabajo en conjunto con todos los sectores de la sociedad y con toda la cadena de valor del sector turístico, y por supuesto no olvidar que estamos en medio de una pandemia COVID-19 y que ese desarrollo va a tener que ser de manera ordenada y gradual. Y esperamos también venirte a contar ya cuando estemos muy próximos al inicio del torneo mundial. Sí, este va a ser una gran oportunidad y una gran ventana para El Salvador para posicionarse como el epicentro del surf. Vamos a tener a los mejores atletas del mundo del surf en El Salvador, así que seguro eso nos va a traer mucho beneficio, no solo de posicionamiento, sino que de derrama económica en las diferentes zonas turísticas. Qué bueno que nos proyectemos en esa ruta, sobre todo para lograr generar esa oportunidad que necesitan muchos jóvenes, como es el tema del empleo, y sobre todo también colocar al país como un destino turístico, de lo que siempre hemos hablado y me apasiona hablar. Yo sé. Solo recordando que el COVID-19 no se ha ido, que debemos tener todas las medidas de bioseguridad para que podamos ser ese destino emergente que todo el mundo quiera venir, porque nos cuidamos y somos un ejemplo a nivel mundial del manejo de la pandemia COVID. Ministra, como siempre, gracias por acompañarme. Siempre que viene me dan ganas de soltarme la corbata e irme a la playa. Bueno, no, pero hay que trabajar. Con las medidas de bioseguridad. Pero hay que trabajar, ¿verdad? Exactamente. No, muchas gracias nuevamente y éxitos en sus labores. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.
Ernesto López.